En una noche de enero de 1961, un bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se partió en dos mientras volaba sobre Carolina del Norte. Desde el centro del bombardero B-52 cayeron dos bombas termonucleares que se estrellaron contra el suelo cerca de la ciudad de Goldsboro. Un desastre peor que la devastación causada en Hiroshima y Nagasaki pudo haber ocurrido en el suelo de los Estados Unidos esa noche, pero no fue así gracias a una serie de pasos en falso afortunados. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, te invitamos a suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para ayudarnos a seguir creciendo y creando material. Documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional y publicados el año 2013 revelan nuevos detalles sobre el incidente. El secretario de Defensa Robert McNamara expuso en ese entonces, por un margen mínimo de probabilidad, debido a que literalmente dos cables fallaron en cruzarse, se evitó una explosión nuclear. El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Goldsboro, Carolina del Norte, el 23 de enero de 1961. Un Boeing B-52 Stratofortress que llevaba dos bombas nucleares Mark 39 de 3 y 4 megatones se rompió en el aire, dejando caer sus bombas nucleares sobre suelo estadounidense. El avión B-52G tenía su centro de operaciones en la base Seymour Johnson de la Fuerza Aérea en Goldsboro. Alrededor de la medianoche del 23 al 24 de enero de 1961, el bombardero se reunió con un avión cisterna para reabastecimiento aéreo. Durante la conexión, la tripulación del petrolero informó al comandante de la aeronave del B-52 que su aeronave tenía una fuga de combustible en el ala derecha. Se interrumpió el repostaje y se notificó el problema al control en tierra. Se ordenó a la tripulación de la aeronave que asumieran un patrón de espera frente a la costa hasta que se consumiera la mayor parte del combustible. Sin embargo, cuando el B-52 alcanzó la posición asignada, el piloto informó que la fuga había empeorado y que se habían consumido alrededor de 17 toneladas de combustible en tan solo 3 minutos. Por lo tanto, se ordenó inmediatamente a la aeronave que regresara y aterrizara en la base aérea. Cuando la aeronave descendió a través de 3.000 metros de altura en su aproximación a la pista de aterrizaje, los pilotos ya no pudieron mantenerla en descenso estable y perdieron el control. El piloto al mando ordenó que la tripulación abandonara de inmediato la aeronave, lo que hicieron alrededor de los 2.700 metros de altura. 5 hombres aterrizaron sanos y salvos después de ser expulsados y rescatados por una patrulla. 1 no sobrevivió a su aterrizaje en paracaídas y 2 murieron a bordo de la aeronave sin poder abandonarla. Una vez que gran parte de la tripulación logró abandonar la aeronave, esta contaba en su interior todavía con las dos bombas termonucleares Mark 39 de 3 y 4 megatones. Sin embargo, las bombas se separaron de la aeronave cuando ésta se rompió entre los 1.000 y 2.000 pies de altura. Los restos de la aeronave cubrieron un área de 5 kilómetros cuadrados, cayendo sobre áreas cultivadas de tabaco y algodón en la localidad de Faro, a unos 20 kilómetros al norte de Goldsboro. 3 de los 4 mecanismos de armado de una de las bombas se activaron después de que ésta se separó del bombardero, lo que hizo que se ejecutara muchos de los pasos necesarios para armarse la bomba. La primera bomba, que descendió en paracaídas, se encontró intacta y en posición vertical como resultado de que su paracaídas quedó atrapado en un árbol. La segunda bomba se hundió en un campo fangoso a unas 700 millas por hora y se desintegró sin la detonación de sus explosivos convencionales. La cola se descubrió a unos 6 metros bajo tierra. Se recuperaron las piezas de la bomba. Aunque la bomba estaba parcialmente armada cuando abandonó el avión,
un interruptor de alto voltaje sin cerrar había impedido que se armara por completo. El Pentágono afirmó en ese entonces a la prensa que no había posibilidad de explosión y que 2 mecanismos de armado no se habían activado. Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que la bomba estaba desarmada completamente y no había opción de que explotara. Sin embargo, un informe de 1969, ahora desclasificado, realizado por un supervisor de seguridad nuclear, indica que un simple interruptor de tecnología de dínamo de bajo voltaje se interpuso entre los Estados Unidos y una gran catástrofe. Por lo tanto, el informe final concluyó que la bomba MK-39 no poseía la seguridad adecuada para ser transportada dentro del arsenal del bombardero B-52. Se estuvo muy cerca de una detonación nuclear que habría cambiado por completo la historia de la humanidad. El rendimiento de cada bomba era más de 250 veces el poder destructivo de la bomba de Hiroshima, lo suficientemente grande como para crear una zona de muerte del 100% en un radio de 13 kilómetros y habría provocado la evacuación de población de Baltimore, Washington, Filadelfia y parte de Nueva York. ¿Conocías esta historia? ¿Te gustó el video? Si es así, por favor deja tus comentarios más abajo y no olvides suscribirte al canal para seguir ayudándonos a crecer.